No puedes comer eso, Vera. Va a dañar al bebé, gritó mi suegra cándida, arrebatándome el plato de las manos, como si yo fuera una niña tonta en lugar de una mujer embarazada. Aquella fue la gota que colmó el vaso en nuestra casa compartida, donde cada decisión parecía una batalla. Pero déjame contarte cómo llegué ahí, desde mis sueños de novia hasta esta vida llena de altibajos. Mi nombre es Verónica, pero todos me llaman Vera desde que tengo uso de razón. Hoy tengo 74 años y, cuando miro hacia atrás, parece que fue ayer cuando era aquella chica de 17 años soñando despierta con el día de mi boda. En aquella época, en el interior, casarse temprano era el destino de casi toda moza. Las compañeras de escuela iban desapareciendo una por una, cambiando los cuadernos por ollas y pañales. Yo no veía la hora de ser una de ellas. Clemente apareció en mi vida cuando mi padre se rompió la pierna y necesitó un carpintero para hacer muletas especiales. Él tenía 22 años. Era carpintero, hijo de Seu Geraldo, que tenía el almacén. Pasó 3 días yendo a casa, midiendo, ajustando, conversando con mi padre mientras trabajaba. Yo me quedaba espiando desde la cocina, fingiendo que ayudaba a mi madre. Él era alto, con aquel cabello oscuro peinado con brillantina y un modo concentrado de trabajar que me hacía suspirar. Mi padre, José Antonio, no le gustó mucho cuando percibió mi interés. Decía que era muy joven para noviar, pero mi madre, Dolores, lo convenció de que Clemente era mozo de familia y que sería buen partido. El noviazgo fue como se usaba en la época, sentados en la sala con mis padres y mis 4 hermanos siempre cerca, vigilando cada suspiro. Los domingos, después de la misa, él podía acompañarme en la plaza, siempre del brazo, nunca de la mano. Las cartas que me mandaba las guardaba debajo del colchón, enrolladas en una cinta azul que gané en mi cumpleaños de 15 años. Cuando nos casemos, Vera, voy a construir una casita solo nuestra, pequeña pero arregladita, me decía. Y yo me quedaba imaginando las cortinas que iba a coser, el jardín que iba a plantar, los hijos que íbamos a tener. El noviazgo fue corto, solo 6 meses. Recuerdo a mi madre cosiendo mi vestido blanco, simple pero con los bordados delicados que hizo noche tras noche. Mis hermanas menores probaban el velo a escondidas, soñando con su día. Yo ni dormía derecho, pensando en la vida nueva que iba a comenzar. Fue una semana antes de la boda que vino el balde de agua fría. Estábamos cenando, yo, mis padres y mis hermanos, cuando Clemente apareció fuera de hora. Parecía nervioso, rodando el sombrero en las manos. Seu José, doña Dolores, es que, bueno, sucedió lo imprevisto. Comenzó tartamudeando. Papá dijo que no tiene sentido gastar con alquiler cuando hay tanto espacio allá en casa. Entonces vamos a vivir con ellos después de la boda. Mi corazón se hundió hasta el suelo. En el fondo, ya debía imaginarlo, casi todos los recién casados comenzaban así. Pero yo me había agarrado a aquella promesa de la casita solo nuestra. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, pero ella solo bajó los ojos al plato. Mi padre se encogió de hombros, como quien dice
que eso no era problema suyo. Solo por un tiempo, Vera. Clemente dijo más tarde, cuando quedamos un minuto solos en el porche. Luego junto dinero y construyo nuestra casa. Ni preciso decir que creí. Cuando una tiene 17 años y está enamorada, cree en cualquier cosa. La boda fue en la iglesita de la ciudad, con derecho a arroz en la salida y fiesta en el salón parroquial. Fue bonito. Todo el mundo dijo. Yo estaba tan nerviosa que casi no recuerdo. Solo quedó en la memoria el olor fuerte de flores, el peso de la alianza en el dedo y mi madre llorando cuando me abrazó. Después de la fiesta, partimos para nuestra luna de miel. Seu Geraldo tenía un cuñado con una casita en la sierra, cerca de una cascada, y nos la prestó por 3 días. ¡Santo Dios! ¡Qué días fueron aquellos! Por primera vez estábamos realmente solos, sin nadie vigilando, sin horarios para cumplir. Nuestra primera noche juntos fue de descubrimiento y, claro, de mucha vergüenza. Creada como fui, sabiendo casi nada sobre lo que sucede entre un hombre y una mujer. El poco que sabía era lo que oía de las amigas en la escuela. Yo temblaba como hoja al viento cuando Clemente me tocó por primera vez, pero él fue gentil, paciente, y poco a poco mi cuerpo fue aprendiendo el lenguaje del suyo. El olor a madera de la cabaña, el sonido del agua corriendo allá afuera y el calor de aquel abrazo que parecía no tener fin. Esas cosas quedaron grabadas en mí para siempre. Pasamos aquellos días como si el mundo se hubiera parado solo para nosotros. Tomábamos baño en la cascada cuando nadie estaba cerca, él cargándome en brazos hasta las piedras más profundas. Comíamos frutas cogidas en el momento, sentados en el porche observando los pajaritos. De noche, con la luz del farol iluminando su rostro, Clemente me contaba planes, sueños. Hablaba de la casa que un día tendríamos solo nuestra, y yo creía en cada palabra, enloquecida de pasión como estaba. Fue difícil volver a la realidad después de aquellos 3 días de paraíso. Llegamos a la casa de sus padres al final de la tarde de un domingo. La casa era grande, de esas antiguas de corredor largo y muchos cuartos. Luego en la entrada, un pie de jazmín perfumaba el aire. Era una casa respetable, como decían. Doña Cándida, mi suegra, me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tenía 49 años, cabellos grises siempre presos en un moño apretado y una postura tan recta que parecía haber tragado un palo de escoba. Seu Geraldo era más viejo, 62 años, barrigón y de risa fácil, de aquellos que gustan contar cuentos después del almuerzo. Sea bienvenida a nuestra casa, dijo doña Cándida, enfatizando nuestra de un modo que no me escapó. El cuarto de ustedes es el último del corredor. Lo arreglé hoy temprano. Carmiña, hermana de Clemente, una moza de 18 años, igualita a mí en edad, pero con cara de quien ya nació adulta. Apenas me miró de arriba abajo y murmuró un buenas noches, sin entusiasmo. Sentí al instante que allí estaba una aliada de la madre. Aquella primera noche, en la casa de los suegros, acostada en la cama de casal, con sábanas almidonadas que rascaban mi piel, sentí todo el contraste con la libertad de los días anteriores. El tic-tac del reloj antiguo en la sala
el piso que crujía en ciertos puntos y voces ahogadas viniendo de otros cuartos. Hice lo que tenía que hacer, pero no fue lo mismo. Mal podía suspirar con vergüenza de que alguien nos escuchara. Clemente durmió luego, cansado del viaje y tal vez aliviado por haber vuelto al nido conocido. Yo quedé despierta por horas, comparando aquellas paredes extrañas con la casita de la sierra, con un nudo en la garganta y una certeza creciendo dentro de mí. Esta no era mi casa. A la mañana siguiente, desperté con olor fuerte a café colado en el momento. Era diferente del café de mi madre, más amargo, casi quemado. Sería el primero de muchos extrañamientos. Me vestí deprisa, ansiosa por no comenzar con el pie izquierdo. Cuando llegué a la cocina, doña Cándida ya estaba de delantal, comandando las ollas como un general. «Buenos días, mi hija», dijo con aquella misma formalidad fría. «En nuestra casa, el café se toma en punto. Clemente necesita estar en el servicio a las 7 y gusta de salir bien alimentado». Era el primero de muchos en nuestra casa que oiría en los tiempos siguientes, cada uno de ellos como un pequeño recordatorio de que yo era la extranjera, la intrusa, la que necesitaba adaptarse. Tragué el café amargo y forcé una sonrisa. Los días siguientes fueron un test de paciencia y fuerza que yo, chica de 17 años, mal sabía que tenía dentro de mí. La casa de doña Cándida era como un reloj suizo. Todo funcionaba en un ritmo cierto, pero era el ritmo de ella, no el mío. Luego aprendí que las ropas blancas tenían que ser hervidas el lunes, las coloridas lavadas el martes, el suelo encerado el miércoles, los armarios limpios el jueves, la feria hecha el viernes y el pastel para el domingo horneado el sábado. Cualquier cambio en esa orden era visto como una afrenta a las tradiciones de la familia. «Chica, aquí pasamos las camisas del revés primero. Tu madre no te enseñó eso», doña Cándida decía mientras arrancaba la ropa de mis manos para mostrar el modo cierto, el modo de ella, claro. A veces yo miraba a Clemente esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él siempre bajaba los ojos, fingía no haber oído o simplemente salía para el trabajo. Al comienzo, eso me lastimaba. Después entendí que él había crecido así, oyendo las órdenes de la madre sin contestar. Era más fácil para él ignorar lo que sucedía entre nosotras dos que enfrentar a aquella mujer que comandaba todo desde que él tenía uso de razón. Carmiña no ayudaba en nada. Parecía tener placer en verme errando, en contar a la madre cuando yo hacía algo diferente de la costumbre de la casa. «Mamá Vera está colgando las toallas del lado contrario». «Oh, Vera puso azúcar de más en el café de papá». Como dos gallinas en el mismo corral, vivíamos picoteándonos por espacio y atención. Las noches eran los momentos más difíciles. Durante el día, el trabajo de la casa me mantenía ocupada, incluso bajo la vigilancia constante de la suegra. Pero cuando el sol se ponía y todos se recogían, yo me acostaba en aquella cama extraña y las lágrimas venían sin permiso. Lloraba bajito, con el rostro vuelto para la pared, para que Clemente no viera. Él siempre dormía rápido después de que hacíamos, mientras yo quedaba despierta, pensando en mi casa, en el regazo de mi madre, en la libertad que tenía
y ni sabía valorar. Escribí muchas cartas para mi madre en ese tiempo, cartas que nunca envié. Ponía en el papel todo lo que no podía decir en voz alta, todas las pequeñas humillaciones, la soledad, el miedo de nunca adaptarme. Después rasgaba en pedazos menudos y tiraba fuera. Tenía vergüenza de que alguien descubriera que el matrimonio no estaba siendo el cuento de hadas que imaginaba. Al final de la primera semana, resolví hacer algo especial para la cena. Mi madre me había enseñado a hacer una gallina caipira con quimbombó y angu que era de comer rezando. Pensé que sería una forma de mostrar mi valor, de conquistar un espacito de respeto en aquella casa. Pasé el día entero preparando todo con cariño, mientras doña Cándida estaba en la casa de la comadre de ella. Cuando volvió y sintió el olor de la cocina, fue como si un huracán hubiera entrado por la puerta. ¿Quién te dio permiso para meterte en mis gallinas? Y ese desperdicio de quimbombó, en mi casa, guardamos para el almuerzo de domingo. Yo solo quería hacer algo diferente, doña Cándida. Intenté explicar, pero mi voz fue quedando pequeña delante de aquella mujer que crecía de rabia frente a mí. Diferente, hace 30 años que cocino para esta familia y ahora viene una chica que mal salió de los pañales a enseñarme a hacer comida. Fue en esa hora que Seu Geraldo, que siempre se mantenía distante de nuestras rencillas, sorprendió a todos. Por el amor de Dios, mujer, deja a la chica cocinar. Ese olor me está dando agua en la boca. Doña Cándida miró al marido como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Por un momento pensé que iba a explotar, pero entonces, en un gesto que me dejó más asustada que aliviada, ella simplemente quitó el delantal, lo tiró sobre la mesa y dijo: «Ótimo, vamos a ver si van a gustar de la comida de ella más que de la mía. Hoy yo no cocino». Y salió de la cocina con la dignidad de una reina destronada. La cena fue silenciosa y tensa. Clemente comía sin levantar los ojos del plato. Carminca apenas pinchaba la comida con un tenedor. Seu Geraldo, pobrecito, intentaba amenizar el clima, elogiando cada bocado. «Está una delicia, mi nuera. Hace tiempo que no comía una gallina tan tierna». Pero el silencio de doña Cándida, sentada en la punta de la mesa sin tocar la comida, pesaba más que cualquier palabra. Aquella noche, mientras lavaba la loza sola, entendí una cosa importante. Aquella casa tenía reglas que venían antes de mí y cada cambio sería una batalla. La cuestión era cuáles batallas valían la pena. Cuando terminé la cocina, encontré a Clemente en el porche fumando un cigarrillo. Era raro ver que fumara. Solo hacía eso cuando estaba nervioso. «Disculpa por la cena», dije sin saber al cierto por qué me disculpaba. Él quedó en silencio por un tiempo. Después apagó el cigarrillo y cogió mi mano, algo que raramente hacía en la casa de los padres. «La comida estaba buena, Vera, muy buena, pero necesitas entender cómo las cosas funcionan aquí». «¿Y cómo funcionan?», pregunté intentando no dejar aparecer la herida en la voz. «Mamá está acostumbrada a hacer todo a su modo. Ella creó esta casa, nos creó a nosotros. No es fácil para ella dividir el espacio ahora. Y no es fácil para mí sentirme una extraña todos los días.
respondí, sorprendida con mi propia osadía. Él apretó mi mano más fuerte y miró al cielo estrellado. Va a mejorar, Vera. Da tiempo al tiempo. Un día vamos a tener nuestra casa, de nuestro modo, prometo. Yo quería creer, Dios sabe cómo quería, pero algo dentro de mí decía que aquella promesa era como un horizonte. Siempre parecía estar allí, al alcance, pero cuando caminabas en su dirección, se alejaba en la misma proporción. A la mañana siguiente, desperté más temprano que todos. Preparé el café como doña Cándida gustaba, colado en el momento, bien fuerte. Puse la mesa con el pan que había sobrado del día anterior, cortado en rebanadas finas como ella hacía. Cuando entró en la cocina y vio todo listo, paró por un momento, mirándome como si estuviera evaluando un tejido para comprar. «Buenos días, doña Cándida», dije intentando sonar natural. «Hice café». Ella examinó la mesa, cogió una taza, probó el café. Después, sin una sonrisa, pero también sin la hostilidad del día anterior, dijo apenas: «El café está bueno, pero la próxima vez pone menos polvo, así gasta menos y rinde más». No era un elogio ni una aceptación completa, pero era un comienzo, y en aquel momento supe que sobreviviría allí. No sería fácil, no sería bonito, pero encontraría un modo. Después de casi un mes viviendo en la casa de mis suegros, mi familia finalmente vino a visitarme. Era domingo, día en que doña Cándida permitía visitas después de la misa. Recuerdo ver a mi madre y mi padre llegando por el camino del jardín, seguidos por mis hermanos menores. Mi corazón casi salió por la boca de tanta añoranza. «Trajimos pastel de fubá», dijo mi madre entregando un paquete aún caliente a doña Cándida. «Es la receta de mi madre, que Dios la tenga». Doña Cándida recibió el presente con aquella misma sonrisa contenida que usaba para todo. «Muy gentil, doña Dolores. Aquí lo hacemos con hinojo, pero vamos a probar del suyo». Mi padre, hombre de pocas palabras, apretó la mano de seu Geraldo, y luego los dos estaban sentados en el porche, conversando sobre el tiempo y las plantaciones. Mis hermanos quedaron acobardados al comienzo, como si no supieran bien dónde encajar en aquella casa formal. Carminca, sorprendentemente, fue gentil con ellos, tal vez porque fueran más pequeños, tal vez porque no representaran amenaza a su territorio, no sé. Quedé observando mientras ella mostraba el patio a mi hermana menor. Lo más difícil fue cuando mi madre me jaló a un rincón y preguntó bajito: «¿Está todo bien, mi hija? ¿Estás feliz?». Quería tanto poder decir la verdad y contar de las noches llorando, de las críticas constantes, de la soledad, pero miré para ella y no tuve coraje. ¿Qué derecho tenía de tirar mis tristezas en las espaldas de ella, que ya cargaba tantas? «Estoy adaptándome, madre. Clemente es bueno para mí». No era mentira. Él era bueno a su modo. Solo no era fuerte suficiente para protegerme de la madre de él, pero eso yo no lo diría. «Si necesitas cualquier cosa, mi hija, es solo mandar recado. La casa de tu madre siempre va a estar de puertas abiertas». Aquellas palabras, saber que tenía para dónde volver si todo saliera mal, me dio más fuerza de lo que ella
podía imaginar. El resto de la visita pasó rápido de más. Sé que mi madre percibió cosas que no dije, pero las madres tienen ese don. Vi en sus ojos cuando se despidió. Estaba preocupada, pero también vio orgullo, porque en aquel tiempo mujer casada tenía que aguantar lo que viniera. Era así. Separación era palabrota que no se pronunciaba en familia decente. Cuando se fueron, quedé en la puerta, mirando hasta el último saludo desaparecer en la curva del camino. Sentí una presencia atrás de mí y me volví, esperando ver a Clemente. Era doña Cándida. «Tu madre parece ser buena persona», dijo en un tono que aún no había oído de ella. Respondí simplemente. El pastel estaba bueno, diferente, pero bueno. Fue casi un milagro oír aquello. Por un instante, por un único y breve instante, sentí que tal vez pudiera existir un entendimiento entre nosotras dos algún día. Fue poco después del 4.º mes de casada que empecé a desconfiar. Mi menstruación, que siempre venía certita, como el pago del almacén de seu Geraldo, no apareció. Primero pensé que era el nervioso de la adaptación, las noches mal dormidas, la añoranza de casa, pero cuando completó 6 semanas de atraso y los enjoos empezaron a despertarme toda la mañana, no había más cómo huir de la verdad. Yo estaba esperando un hijo. En aquel tiempo, estar de barriga era al mismo tiempo una bendición y un fardo. Bendición porque hijo era lo que se esperaba de toda mujer casada. Era casi una obligación, una prueba de que el matrimonio estaba dando cierto. Fardo, porque una viraba una especie de territorio público donde todo el mundo pensaba que podía dar palpite, tocar, opinar. Conté primero a Clemente, en una noche en que él llegó más temprano de la carpintería. Él quedó parado mirándome por un tiempo que pareció una eternidad. Después abrió una sonrisa tan grande que iluminó el cuarto entero. ¿Tienes certeza, Vera? Tengo. Ese es el 2.º mes que no viene y tengo los enjoos. Él se arrodilló en mi frente y apoyó la cabeza en mi barriga, aún lisa como siempre había sido. Sentí sus lágrimas mojando mi vestido, y en esa hora, por un momento breve, pensé que tal vez todo fuera a estar bien, que aquel bebé vendría para unirnos de un modo que ni doña Cándida podría separar. «Voy a ser padre», susurró, más para sí mismo que para mí. «Voy a ser padre». Acordamos contar a sus padres en la cena. Clemente pensaba que yo debía dar la noticia, que era mi derecho, pero yo estaba nerviosa de más. Pedí que él hablara. Fue uno de los raros momentos en que vi a Clemente enfrentar a la madre de frente, los ojos brillando de una felicidad que ni ella podría disminuir. «Mamá, papá, Vera está esperando un hijo, vamos a tener un bebé». Seu Geraldo vino a abrazarme, los ojos empañados como los del hijo. Carmiña soltó un gritito de excitación. La perspectiva de ser tía parecía haber suavizado un poco conmigo, pero fue la reacción de doña Cándida que quedó marcada en mi memoria. Ella no sonrió, no me abrazó. Apenas se enderezó en la silla, ajustó la servilleta en el regazo y dijo con aquella voz que no admitía contestación: «Ya estaba en la hora. Ahora vamos a tener que cuidar derecho de ese embarazo. Esas mozas de hoy
no saben lo que es cargar un hijo como se debe. Y así comenzó el cerco. De una hora para otra viré una especie de vaso precioso, pero un vaso que no podía elegir dónde quedaba ni qué flores cargaba. Doña Cándida asumió el mando de mi embarazo como si el bebé fuera de ella, no mío. No puedes comer eso, hace mal para el nenem, no puedes levantar peso, vas a perder la criatura, no puedes salir al sereno, agarras resfriado, no puedes dormir de bruces, lastimas al bebé, no puedes tomar café, la criatura nace nerviosa. Era una lista interminable de no puedes que me dejaba sonsa. Yo había crecido viendo a mi madre y mis tías embarazadas trabajando en el campo hasta el día del parto, sin todas esas frescuras. Pero en la casa de doña Cándida, embarazo era casi una enfermedad que necesitaba de curandero 24 horas por día. Lo peor eran los tés. Todo santo día aparecía con una infusión diferente, oliendo a hierbas que nunca había visto en la vida. Toma todo, chica. Ese es para formar los huesitos del bebé. Ese aquí es para no tener estrías. Ese es para que el parto sea ligero. Yo bebía todo, con miedo de ofender, y también porque en el fondo quería creer que ella solo quería lo mejor para el netito. Pero algunos de aquellos tés me daban náuseas tan fuertes que corría al patio y vomitaba escondida atrás del pie de guayaba. Con 3 meses, mi barriga ya comenzaba a aparecer, un montoncito redondo que yo acariciaba. El bebé era mi secreto, mi tesoro, la única cosa realmente mía en aquella casa. De noche, cuando todos dormían, yo conversaba con él en pensamiento, contaba historias, hacía promesas de días mejores. Fue en esa época que empecé a oír las conversaciones entre doña Cándida y las comadres de ella. Hablaban de mí como si no estuviera allí, o como si fuera incapaz de entender lo que decían. Si Dios quiere, va a ser niño. Clemente necesita un hombre para seguir sus pasos. La moza es muy jovencita. ¿Será que va a saber criar derecho? Tomara que se parezca al padre. En nuestra familia, los hombres son fuertes, no enferman a lo tonto. Cada palabra era como una aguja en mi corazón. Yo quería gritar que aquel hijo era mío, que ya lo amaba fuera niño o niña, que sería una buena madre incluso siendo joven. Pero tragué las palabras junto con los tés amargos y rezaba para tener fuerzas para aguantar aquel tiempo. En los días de más desesperación, escribía a mi madre. Esa vez mandé algunas de las cartas. Necesitaba a alguien que entendiera lo que estaba pasando. Mi madre respondió como solo ella sabía hacer, con pocas palabras, pero llenas de sabiduría. Hija, cuando estés sintiéndote sola, recuerda que el bebé está siempre contigo. Es una compañía que nadie puede quitar. Y sobre los consejos de tu suegra, todo con respeto. Agradece y después haz lo que tu corazón de madre mande. Dios da instinto a las madres, no a las suegras. Cuando completé 5 meses, sucedió algo que cambió la dinámica de la casa. Seu Antonio, el barbero que también era una especie de curandero local, pasó mal durante un corte de cabello. Las personas decían que fue un derrame, de esas enfermedades que dejan a la persona torcida de un lado solo. Como no teníamos médico en la ciudad pequeña y el hospital más próximo quedaba
A horas de distancia, la noticia corrió rápido. Precisaban ayuda para cuidar al viejo barbero. Doña Cándida, con toda su experiencia en tés y rezos, fue llamada para ayudar. De repente, pasó a salir todos los días después del almuerzo y solo volvía cerca de la hora de la cena. Aquellas horas, sin ella en la casa, eran como un feriado para mí. Podía respirar, ser yo misma, cuidar de mi embarazo a mi modo. Fue en esas horas de libertad que me acerqué a Carmincha. Sin la madre cerca, ella era casi otra persona, menos amarga, más dispuesta a conversar. Un día, mientras yo doblaba sábanas en el tendedero, ella vino a ayudar, algo que nunca había sucedido antes. ¿Ya pensaste en el nombre?, preguntó, y por primera vez parecía genuinamente interesada. Si es niña, quería Catarina. Hacho lindo ese nombre. Si es niño, tal vez Olavo, como del suegro y de Clemente. Olavo es bonito, ella concordó. Pero mamá va a querer que sea Clemente hijo. Comentó eso días con la comadre. Pensé conmigo, era solo lo que me faltaba, hasta el nombre ella elegir. Quedamos en silencio por un tiempo, cada una perdida en los propios pensamientos. Entonces ella dijo algo que me pilló de sorpresa. Debe ser bueno, ¿no? Tener un bebé creciendo dentro de una como si nunca estuviera sola. Miré para ella y vi algo que nunca había notado antes: soledad. Carmincha era casi un año mayor que yo, pero sin pretendiente a la vista, sin amigas próximas, por lo que podía ver, sin mucho además de aquella casa y de la sombra fuerte de la madre. En aquel momento sentí una punzada de compasión por ella. ¿Quieres sentir?, ofrecí, llevando su mano a mi barriga. A veces él patea bien suavecito aún. Sus ojos se arreglaron cuando sintió un movimiento suave bajo la piel estirada. Fue la primera vez que la vi sonreír de verdad para mí. Bonita mi cuñada. Vio los dientes grandes como los del hermano. Él sabe que soy yo la tía de él. Claro que sabe, mentí, porque aquel momento de conexión era precioso de más para ser quebrado con la verdad. De ahí en adelante, cuando doña Cándida no estaba, Carmiña venía a conversar conmigo, preguntar sobre el bebé, hasta me ayudar con las tareas más pesadas que yo comenzaba a tener dificultad de hacer sola. Fue un alivio inesperado tener una aliada en aquella casa, incluso si la alianza fuera frágil y existiera apenas en los momentos de ausencia de la matriarca. Fue al comienzo de enero que las dolores comenzaron, unas punzadas que iban y venían. Yo estaba barriendo el patio cuando sentí un apretón fuerte que me hizo soltar la escoba en el suelo. Carmiña fue la primera a verme doblada con la mano en la barriga. «Vera, ¿es el niño?», preguntó con los ojos arreglados. Ni tuve tiempo de responder derecho. Luego la casa viró una correría. Todos estaban en casa en aquella tarde de sábado. Doña Cándida tomó las riendas como si hubiera esperado ese momento la vida toda. «¡Calienta agua!», mandó a Carmiña. «Geraldo, ve a llamar a la comadre Jurasi para ayudar», ordenó al marido. Y al Clemente, pobrecito, solo dijo: «Tú quédate en la sala y reza». El pobrecito, blanco hecho cera de iglesia, ni reclamó. Ellos me llevaron al nuestro cuarto y allí fue el comienzo de la pelea. Quedé el día entero en aquella cama,
sintiendo dolores que iban y volvían. La comadre Jurasi llegó. Era partera, una señora más vieja que doña Cándida, con manos callosas, de tanto traer niños al mundo. «Es el primero, demora mismo», habló mientras doña Cándida arreglaba los paños debajo de mí. Fue la primera vez que vi a mi suegra sudar. Quitó aquel moño apretado, amarró un pañuelo en la cabeza y arremangó las mangas. En aquella hora no era más la dueña de la casa vigilándome, era una mujer ayudando a otra mujer. Cuando el sol ya iba poniéndose, ahí sí, mi bolsa estalló. El dolor piró una cosa sola, sin parar. Yo gritaba tanto que mordía el paño que pusieron en mi boca. Mi cuñada estaba a mi lado. Parecía que no tuvo coraje de ver por dónde salió el bebé. La cara de ella, hecho que estaba peor que la mía, fue cuando la comadre Jurasi gritó: «¡Está coronando! ¡Fuerza, chica! ¡Fuerza!». Y yo hice fuerza, más fuerza de lo que pensaba que tenía dentro de mí. Y de repente, un llantito fino llenó el cuarto. «Es un niño», doña Cándida anunció con la voz embargada, sujetando en los brazos una cosita roja y arrugada que pataleaba. Nunca voy a olvidar la imagen de ella allí, con lágrimas rodando por el rostro severo, mirando al primer nieto. Por un momento, nosotras dos éramos solo dos mujeres maravilladas con aquella vida nueva. Clemente entró corriendo cuando oyó el llanto. Parecía un chico grande sin saber dónde poner las manos, los ojos brillando de emoción. Doña Cándida lavó al bebé, lo enrolló en un pañito blanco que ella misma había bordado y lo colocó en mis brazos. Tan pequeñito y tan perfecto, los deditos finitos, las uñas eran grandes y un cabellito negro mojado igual al del pay. Miré a la criaturita en mi regazo y sentí una cosa extraña en el pecho, un amor que ni sabía que existía. «¿Cómo va a llamar al Clementiño?», doña Cándida preguntó mientras arreglaba los paños de la cama. Erguí los ojos para ella, sorprendida. En mi cabeza ya tenía el nombre cierto. Olavo, como habíamos combinado yo y mi marido en el silencio de nuestro cuarto. Olavo, me gusta mucho ese nombre. El sonrisa en el rostro de ella se marchitó como flor en tiempo de sequía. Clemente hijo sería más bonito, dijo con firmeza. Es tradición dar el nombre del padre al primer hijo hombre. En ese momento miré al Clemente, esperando apoyo. Él quedó allí, dividido entre la madre y la mujer, sin saber para qué lado ir. Después de un silencio largo, él habló. «Madre, ya habíamos elegido. Va a ser Olavo mismo». El mentón de doña Cándida tembló, pero ella no dijo más nada. Salió del cuarto con pasos duros, dejando un frío en el aire. La partera Jurasi fingió que no vio nada, ocupada en arreglar los paños sucios. Clemente, después de admirar al hijo un poco más, dijo que iba a dar la noticia a mi familia. «Voy hasta la casa de tus padres, Vera. Ellos necesitan saber que son abuelos». Quedé con el corazón calentito de saber que incluso cansado, él iba a hacer esa caminata solo para avisar a mi gente. Olavo dormía en mi pecho sin saber de la confusión que su nombrecito había causado.
Al día siguiente, oí voces animadas llegando. Era mi madre, mi padre y mis hermanos, todos juntos viniendo a conocer al nuevo miembro de la familia. Mi madre entró en el cuarto con los ojos ya llenos de agua. Mi hija, viré abuela, habló abrazándome con cuidado para no lastimar al pequeño. Déjame ver esa bendición de Dios. Cuando coloqué a Olavo en los brazos de ella, vi las mismas manos que me criaron ahora sujetando a mi hijo. Mi padre quedó parado en la puerta, secando una lágrima escondida con la manga de la camisa. Después cogió al nieto. La gente hablaba con él, pero él mal respondía. Hallo que el llanto estaba para salir y él estaba avergonzado. Mis hermanos se acodaban para ver al sobrino. «Es la cara de Clemente», dijo mi madre examinando el rostito del bebé. «Pero tiene la nariz de nuestra familia», añadió mi padre, orgulloso. Doña Cándida apareció en la puerta, medio sin gracia. Mi madre, que siempre fue más diplomática que yo, se levantó y fue a abrazarla. «Comadre, ahora somos abuelas de la misma criatura», dijo mi madre en aquel modo manso de ella. «Que Dios bendiga a nuestro netito». Vi un sonrisa pequeño en el rostro de doña Cándida, que luego volvió a su postura de siempre. Ella ofreció café a todo el mundo, llevando la visita a la sala. Más tarde, cuando quedamos solo nosotras dos en el cuarto, mi madre se acercó y habló bajito. «¿Cómo estás siendo, mi hija? ¿Te tratan bien?» Quería tanto abrir el corazón, contar de las dificultades, de los test que me hacían mal, de las críticas constantes, pero miré a mi bebé durmiendo y solo respondí: «Estoy aguantando, madre, cada día un día». Ella entendió lo que no dije, cogió mis manos entre las de ella. «Cuando el resguardo acabe, trae al niño para pasear allá en casa, porque no vas mucho allá. Tengo mucha falta tuya, hija». Bajé los ojos sin saber cómo contar, pero mi madre merecía saber. Doña Cándida vive diciendo que el lugar de mujer casada es en la casa del marido, madre, que ahora mi familia es la de Clemente. Torce la nariz cuando hablo de ir a visitar a ustedes. Mi madre apretó los labios, sujetando lo que quería decir. Eso es cosa de antiguamente, Vera. Familia es familia. Cuando una se casa, las dos familias se tornan una sola. Voy a conversar con tu padre. Cualquier domingo vamos a buscar a ustedes tres para almorzar allá en casa. Aquello me dio un calentito en el corazón. Incluso no pudiendo resolver todo, saber que mi madre entendía lo que estaba pasando ya era un consuelo. Después que mi familia se fue, las cosas volvieron al normal. Fueron días difíciles después del parto. Doña Cándida hablaba conmigo solo lo necesario, siempre llamando al niño de el nené, nunca por el nombre. Cuando yo amamantaba, venía hasta a verificar si estaba haciendo derecho, siempre con alguna corrección en la punta de la lengua. En mi época, ¿dejamos al bebé mamar hasta dormir? No se quita así. Yo mordí la lengua para no responder. El nené era mío, pero la casa era de ella. Y para peor, al final de aquel mes, Clemente llegó a casa con cara de entierro. «¿Qué fue, hombre?», pregunté con el corazón apretado. «Me mandaron aunque 6 de la carpintería. Yo fui uno de ellos», dijo sin mirar en mis ojos.
Dijeron que no hay encomienda suficiente para mantener a todo el mundo. Sentí un peso en el estómago. Sin trabajo, ¿cómo iba a ser que? ¿Cómo íbamos a salir de aquella casa algún día? Clemente sentó en la orilla de la cama con la cabeza baja. Voy a buscar servicio mañana mismo. Incluso con el corazón pesado, intenté animarlo. Va a dar cierto. Tú eres bueno en lo que haces. Luego aparece otro trabajo. Pero por dentro sabía que iba a ser difícil. Hombre sin servicio en aquella época era como planta sin agua. Iba marchitándose de vergüenza día tras día. Y el acuerdo, trabajaste tanto tiempo allá, deben haberte dado alguna cosa. Hablé bajito para doña Cándida no oír de la cocina. Clemente se acercó y cuchicheó en mi oído. Me dieron, sí, un dinero bueno hasta, pero no cuenta a madre. Guardé todo en el banco, lejos de los ojos de ella. Seguimos juntando. ¿Quién sabe da para comprar nuestra casita un día? Yo me animé. Él estaba cambiando poco a poco, viendo que no podíamos más continuar morando allí. Di un sonrisa pequeño, pero luego volví a quedarme seria cuando doña Cándida apareció en la puerta. Voy a buscar servicio mañana mismo, Clemente dijo en voz alta. ¿Quién sabe, en la ciudad grande hay más oportunidad? Incluso con el corazón más ligero por el secreto que compartíamos, intenté parecer preocupada. Va a dar cierto. Tú eres bueno en lo que haces. Luego aparece otro trabajo. Cuando doña Cándida supo de la noticia, hizo aquella cara de quien ya esperaba. Puedes quedarte aquí el tiempo que precises, mi hijo. Casa de madre siempre tiene lugar. Y en aquel momento sentí que teníamos una pequeña llama de esperanza que ella no sabía. Un dinerito guardado, un sueño nuestro de tener nuestra propia casa. Yo y Olavo continuamos debajo de las órdenes de ella, mientras Clemente salía todo día en busca de trabajo, volviendo cada vez más marchito. Fue en esa época que Carmiña comenzó a noviar un rapaz de la ciudad vecina, hijo del dueño de la farmacia. De repente, doña Cándida tenía otra cosa para ocuparse. Era Carmiña. Ese vestido no está bueno para recibir visita. O, Carmiña, vamos a hacer un pastel para Augusto probar. Mi cuñada, que siempre había sido sombra de la madre, ahora vivía con las mejillas rojas, suspirando por los rincones. Con la atención de la suegra, vuelta a la hija, conseguí respirar un poco. Empecé a crear mi propio ritmo con Olavo. Teníamos nuestros momentos, nuestras canciones, nuestro modo de hacer las cosas. Y el niño crecía bonito, ya con 5 meses, sentando solo, riendo alto cuando el padre llegaba. En una tarde de domingo, cuando yo estaba en el patio extendiendo ropa con Olavo, jugando en un cestito, Carmiña vino a ayudar. Ella estaba diferente, más mujer, menos niña. Hallo que Augusto va a pedir para casar el logo, me contó en secreto. Él ya habló con el padre de él. Qué bueno, Carmiña. ¿Tú gustas mismo de él? Gusto, quemo, dijo con un sonrisa largo. ¿Y sabes qué más? Gusto que la farmacia queda lejos de aquí. No voy a precisar vivir con suegra. Rimos juntas, cómplices de aquel sentimiento que no podíamos confesar en voz alta. Fue cuando vi a Clemente llegando con un paso diferente, más firme. Hacía tiempo que no lo veía así.
Él me abrazó frente a Carmiña, cosa que nunca hacía. Conseguí un trabajo, verá, en la marcenaria de Seu Joaquim, en la ciudad vecina. Paga mejor que el otro y tiene más futuro. Mi corazón dio un salto de alegría, pero luego sentí aquel miedo. Es lejos de aquí, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? Voy de carona con el lechero todo día sedito y vuelvo al final de la tarde. Va a ser cansativo. Hablé preocupada. Vale la pena, dijo bajando la voz. Y si continúa dando cierto, de aquí a unos meses podemos alquilar una casita allá cerquita del servicio. Sentí una esperanza encender dentro de mí, pero no quise alimentar mucho. Tantas veces habíamos soñado con tener nuestra casita para después ver el sueño deshacerse como humo. Pero el trabajo nuevo de Clemente era de verdad. Luego consiguió afirmarse, ganó la confianza de Seu Joaquim y comenzó a traer dinero a casa. Doña Cándida, ocupada con los preparativos del matrimonio de Carmiña, ni notó cuando comenzamos a guardar unas notas debajo del colchón, y así, casi 10 meses después del nacimiento de Olavo, Clemente llegó a casa con una noticia que cambió nuestra vida. Vamos allí a alquilar la casita amarilla cerca de la plaza. Conversé con el dueño hoy. Podemos mudarnos al final del mes. Quedé sin reacción entre la alegría y el miedo. Era lo que más quería, pero de repente me sentí insegura. ¿Y si no daba cierto? ¿Y si Clemente perdiera el empleo de nuevo? ¿Cómo iba a ser sostener una casa solos? ¿Pagar alquiler? ¿Comprar comida? Pero cuando vi el rostro de él lleno de orgullo y esperanza, no tuve coraje de estropear aquel momento. Abracé a él fuerte, con Olavo en medio de nosotros dos, babeando de alegría sin entender el motivo. Contar a doña Cándida fue más difícil de lo que imaginé. Ella oyó quieta, sin expresión, como si estuviera esperando aquello. Casa alquilada es dinero tirado fuera, fue la primera cosa que dijo. Es cerca del servicio, madre, Clemente intentó explicar. Y vamos a economizar en el transporte. ¿Tú piensas que vas a dar cuenta, con niño pequeño, gastos de la casa? Por primera vez vi a Clemente hablar firme con la madre. Voy a dar cuenta, sí. Es mi obligación cuidar de mi familia. Seu Geraldo, que normalmente no se metía en esos asuntos, sorprendió a todos. Deja al rapaz intentar, mujer. Ellos necesitan del espacio de ellos y nosotros no vamos a vivir para siempre para cuidarlos. Hallo que fue la primera vez que vi a doña Cándida sin respuesta. Ella solo apretó los labios y salió de la sala. La mudanza fue hecha en un domingo. No teníamos mucha cosa, solo unas ropas, unos platos que doña Cándida nos dio medio a contrapelo, la camita de Olavo que Clemente hizo y nuestra cama de casal, presente de matrimonio de mis padres. Todo lo que tenía en nuestro cuarto. La casita era pequeña, solo un cuarto, sala, cocina, baño y un patiecito, pero para mí estaba óptimo. Por primera vez podía decidir dónde colocar cada cosa, qué horas hacer cada tarea, cómo criar a mi hijo. Podía suspirar a gusto cuando Clemente me abrazaba. Podía cantar en la cocina sin nadie para criticarme. Era como si hubiera vivido años en un vestido apretado y de repente pudiera respirar hondo. En el primer día estábamos tan cansados de la mudanza que viramos para el lado y dormimos hecho piedra.
Pero al día siguiente, después que Olavo pegó en el sueño, me dio una cosa en la cabeza y empecé a desfilar de camisón por la casa, sintiéndome dueña de mi nariz. No dio otra. Clemente no perdonó. Me abrazó allí mismo en nuestra sala, los dos sin aliento de tanto querernos uno al otro, después de tanto tiempo con miedo de los oídos de la casa de los otros. Después de que acabó, él aún habló con aquel sonrisita de medio. Si yo supiera que iba a ser así, había alquilado esta casa antes. Reí tanto que casi desperté al niño. Era mucho fuego guardado. Clemente también cambió. Lejos de la madre, se tornó más decidido, más hombre. Trabajaba duro, llegaba cansado, pero siempre con una sonrisa en el rostro cuando nos veía esperando en la puerta. Pero el miedo no me abandonaba. Y si ese empleo también acabara, y si tuviéramos que volver a la casa de doña Cándida de rabo entre las piernas. La idea me daba frío en la barriga. Fue en una tarde, cuando estaba remendando una camisa de Clemente, que tuve la idea. Yo siempre gusté de coser, aprendido con mi madre desde niña. Clemente, hablé aquella noche después que Olavo durmió. Estaba pensando, si pudieras darme una máquina de coser, hallo que podría ayudar en los gastos. Él me miró curioso. ¿Cómo así? Haciendo costura para las personas, para complementar tu salario, para que nunca más tengamos que volver a la casa de tu madre. Hablé la última parte bajito, con miedo de lastimarlo, pero para mi sorpresa, Clemente sonrió y cogió mi mano. Mañana mismo voy a ver cuánto cuesta una máquina de esas de segunda mano. Al mes siguiente ya tenía mi máquina. No era una Singer, pero funcionaba bien. Puse una plaquita al frente de casa. Hago costuras y arreglos. Al comienzo apareció poca gente, pero luego las mujeres de la vecindad comenzaron a traer vestidos para ajustar, pantalones para hacer dobladillo, cortinas para coser. De repente, yo no era solo la mujer de Clemente o la madre de Olavo. Era Vera, la costurera. Tenía mi propio dinerito que guardaba en un potito de vidrio dentro del armario. Era poco, pero me daba una seguridad que nunca había sentido antes. La vida fue tomando un rumbo diferente. Yo iba a visitar más a mi familia y ellos iban allá a casa más veces también. Olavo ya tenía casi 2 años cuando descubrí que estaba esperando otro bebé. Esa vez, sin los test de doña Cándida, sin las críticas, sin el miedo constante de hacer algo malo. Va a ser una niña, yo decía a Clemente, para completar nuestra familia. Y fue mismo. Eulalia nació en una tarde caliente de marzo, con la ayuda de una partera de la ciudad. Esa vez yo sabía qué esperar, no tenía tanto miedo. Clemente quedó a mi lado todo el tiempo, sujetando mi mano. En ese tiempo de embarazo, fui a visitar a mi suegra unas 2 o 3 veces, y otras Clemente iba solo con Olavo. Ella no iba a nuestra casa de modo ninguno, pero cuando nació, doña Cándida vino a visitar una semana después del parto. Hallé que iba a encontrar la misma mujer autoritaria de siempre, pero el tiempo también la había cambiado. Tal vez la soledad después que Carmiña se casó y se fue, tal vez la edad llegando, no sé. Ella entró en mi casa con modo de quien pide licencia. ¿Puedo ver a la netita?, preguntó casi tímida.
mientras Olavo corría al encuentro de la abuela. Extendía a Eulalia en los brazos de ella, observando con cuidado. Doña Cándida miró a la netita con el mismo mirar que tenía cuando vio a Olavo por primera vez. Sus ojos se empañaron. «Es parecida a ti», dijo, la voz más suave de lo que jamás había oído. «Tan bonitita». En los meses siguientes, para mi sorpresa, doña Cándida comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces traía un pastel, otras veces apenas venía a sentar y ver a los niños jugar. Yo estaba con más paciencia con mi suegra, pero claro, yo sabía que era porque no vivíamos juntas. Cuando Eulalia completó 3 años, Clemente llegó a casa con un brillo diferente en los ojos. «Vera, ¿recuerdas aquel terreno cerca del campo de fútbol, aquel que seu Jorge estaba vendiendo?» «Recuerdo», respondí sin entender dónde quería llegar. «Pasé allá hoy. Él bajó el precio y con lo que tenemos guardado, más lo que recibí de bono en la marcenaria». Hizo una pausa, sonriendo como niño. «Acho que da para comprar, Vera. No ahora la casa, pero el terreno. Después construimos despacio». Mi corazón disparó. Un terreno nuestro, el comienzo de nuestra casa propia. Finalmente. «¿Tienes certeza, Clemente? ¿No va a faltar dinero para el resto del mes?» «Ya calculé todo. Si continúas con las costuras y yo hago unas horas extras, conseguimos». Aquella noche mal dormimos haciendo planes. Al final de semana fuimos a ver el terreno. Era bien grande y plano. Firmamos los papeles con una sonrisa de orejas a oreja. Juntamos cada centavo en los meses siguientes. Economizamos en todo, hasta corté los cabellos de los niños en casa. Construir la casa fue otra historia. Comenzamos por lo básico, un cuarto grande que serviría de sala y cuarto más un baño y una cocina pequeña. Clemente trabajaba en la obra los fines de semana, junto con algunos amigos de la marcenaria que venían a ayudar en cambio de una comida y la promesa de ayuda cuando precisaran. Yo, siempre que podía, pasaba ya para mirar, mientras las paredes subían tijolo por tijolo. A veces, cuando nadie estaba mirando, pasaba la mano por la superficie áspera, mal creyendo que aquello sería nuestro lar. Después de casi 2 años viviendo con apretón, economizando cada moneda, nos mudamos. La casa aún no estaba completa. Faltaba el revoque de algunas paredes. Los cuartos de los niños serían construidos después. El patio era solo tierra batida, pero era nuestra, sin dueño para golpear en la puerta, cobrando alquiler. Aquella primera noche, sentamos todos en el suelo de la sala vacía, comiendo un pastel que yo había hecho para celebrar. Olavo, con sus 5 años, corría de un lado para otro. «Es grande, mamá, es muy grande». Reíamos porque no era grande cosa ninguna, pero en los ojos de él, de niño, parecía un palacio, y de cierta forma era mismo. Mi trabajo de costura comenzó a crecer junto con la casa. Fui cogiendo los arreglos y la confianza de los nuevos vecinos, hasta que un día doña Lucinda, esposa del médico de la ciudad, golpeó en mi puerta. «Oí decir que coses muy bien, Vera», dijo examinándome de pies a cabeza. Era una mujer elegante, de esas que una mira
y piensa que nunca va a ser igual. Hago lo que puedo, doña Lucinda. Mi hija va a casar el mes que viene. El vestido de ella viene de la capital, pero las 4 damas necesitan vestidos. ¿Tú crees que darías cuenta? Tragué saliva. Vestidos de dama de honor eran otra categoría. No eran simplemente faldas y blusas. Hasta el tejido sería sofisticado. Además, mi máquina no era gran cosa. Pero recordé a mi madre de cómo me enseñó a mirar un modelo, a reproducir, a entender el caimiento del tejido. Inclusive fue ella quien hizo mi vestido de boda. Doy sí, señora, respondí fingiendo una seguridad que no tenía, como si hubiera hecho muchos vestidos de aquellos que ella quería. En la primera oportunidad, corrí a la casa de mi madre, mostré las medidas, pedí ayuda. Ella hizo uno de los vestidos y yo hice los otros 3, igualitos. La madre quedó orgullosa de mí y yo también, pero no fue fácil. Dejé de coger otras encomiendas. Pasé noches en claro cortando, hilvanando, bordando. Cuando entregué los vestidos, doña Lucinda quedó tan satisfecha que me pagó un extra y, más importante, mostró a las amigas de ella. Luego comenzaron a surgir otras encomiendas. Un vestido para la fiesta de 15 años de la hija del farmacéutico. Ropas para la mujer del prefeito, hasta que vino la encomienda que cambió todo. El vestido de novia de la hija del dueño del banco. En esa época, Clemente compró una máquina nueva para mí, de esas con motor que hacían el trabajo rendir. Adaptamos uno de los cuartos de la casa, que sería el cuarto de Eulalia, para hacer mi atelier. La niña dormía con nosotros por mientras, pero nadie reclamaba. El dinero de las costuras ayudaba a construir los cuartos que faltaban. Fue cuando todo parecía ir bien que el mundo comenzó a desabar. Seu Geraldo, mi suegro, que ya andaba medio quieto, comenzó a sentir adormecimiento en las piernas. Doña Cándida, preocupada, lo llevó al médico. El diagnóstico fue diabetes ya bien avanzada. Precisa cortar el dulce, Seu Geraldo. El médico dijo, serio, y cuidar muy bien de esos pies. Pero mi suegro, terco como siempre fue, no daba mucha importancia. Cuando nadie estaba mirando, comía los dulces que escondía. Doña Cándida y Clemente brigaban con él, pero de nada servía. En una tarde de domingo, mientras almorzábamos todos juntos en la casa de ellos, Seu Geraldo derrumbó el vaso. La mano simplemente no obedeció. Al día siguiente estaba en el hospital con un derrame. Fueron meses difíciles. Me revesaba con doña Cándida y Clemente en los cuidados. Las niños quedaban con mi madre cuando necesitaba pasar la noche en el hospital. Las costuras fueron quedando atrás, los plazos apretando. Él volvió a casa, pero no era más el mismo. Una pierna no funcionaba derecho, un brazo había perdido la fuerza. Y peor, él, que siempre fue alegre, se hundió en una tristeza que partía el corazón. «To dando trabajo», decía con aquella voz medio arrastrada que quedó después del derrame. «¿Qué trabajo? ¿Qué nada, pai?», Clemente respondía, intentando animar. Pero yo veía en los ojos de mi suegro una humillación que hombre ninguno merece sentir. Él, que siempre fue el pilar de aquella casa, ahora necesitaba ayuda hasta para ir al baño. Y vino la gangrena,
comenzó con una herida en el pie que no cicatrizaba. Doña Cándida hacía compresas, pasaba los remedios de las hierbas que ella manejaba, pero nada servía. Cuando lo llevamos al médico de nuevo, él sacudió la cabeza con aquella cara que la gente sabe que trae noticia mala. Vamos a tener que amputar la pierna izquierda, seu Geraldo. Si no, la infección se esparce. Mi suegro lloró como niño en aquel consultorio. Fue la única vez que vi a aquel hombre fuerte derramando lágrimas sin vergüenza. Después de la amputación, él nunca más fue el mismo. Gente del cielo, como ese hombre sufrió. Quedaba en la silla del porche mirando el movimiento de la calle, cada día más flaco. El barrigón alto que tenía estaba quedando pequeño. Él estaba más distante. En una mañana de invierno, doña Cándida fue a despertarlo y lo encontró frío. Había partido durante la noche, quietito, sin incomodar a nadie, del modo que siempre vivió. Después de la amputación, vivió 4 meses apenas. Doña Cándida quedó perdida después de la muerte del marido. La casa grande, que antes parecía pequeña para tanta vida, ahora ecoaba el silencio. Clemente y Carmiña iban todos los días a ver a la madre, preocupados. Ella no come, Vera. Queda mirando para nada. Tengo miedo. Un día tomé coraje e hice la propuesta. Doña Cándida, ¿por qué la señora no viene a vivir con nosotros? Puede alquilar su casa, tener una rentita extra y no quedarte sola. Esperaba resistencia, orgullo, pero ella apenas levantó los ojos que parecían haber perdido el brillo. No quiero dar trabajo, mi hija. Fue la primera vez que me llamó así, de mi hija, sin aquel tono formal de antiguamente. ¿Qué trabajo o qué nada? Olavo y Eulalia van a adorar tener abuela cerca. Acabamos haciendo lo que nunca imaginé, abrir las puertas de nuestra casa a doña Cándida. Fue ironía del destino. Vio nuestra casa, que construimos tijolo por tijolo, aún no era gran cosa cerca del caserón de ella. Tuve que sacrificar mi rinconcito de costura, aquel que Clemente había hecho con tanto cariño, con la mesita bajo la ventana que cogía la luz de la mañana. Eulalia, pobrecita, quedó sin cuarto de nuevo. Prometí que el pai de ella haría un cuarto novito, así que el dinero permitiera. La casa grande de doña Cándida, con aquel pie derecho alto y el piso que estallaba, fue alquilada al gerente nuevo del banco, un mozo de la capital, todo lleno de sí. Ni pasaba por nuestra cabeza volver allá. Por más que fuera mayor y más bonita, tenía 2 motivos pesando como plomo. El primero, usted ya lo conoce bien. Aquellas paredes guardaban cada lágrima que tragué en silencio. El segundo era que cada rincón recordaba a seu Geraldo. Eso era realmente muy pesado. Al comienzo pensé que sería difícil, que volveríamos a las antiguas desavenencias, pero doña Cándida estaba diferente, más suave, más quieta, y tenía una paciencia infinita con los nietos que nunca demostró con el propio hijo. «Bo, cuenta la historia», pedía Eulalia toda la noche, y allá iba doña Cándida contando historias de antiguamente, de cuando era chica, historias que yo nunca había oído que contara. Una noche, después que los niños durmieron,
Ella quedó conmigo mientras yo cosía un vestido. Miraba mis manos trabajando en silencio. Nunca aprendí a coser derecho, dijo de repente. Mi madre intentó enseñarme, pero yo no tenía paciencia. Y después, cuando me casé, mi suegra pensaba que yo no hacía nada del modo cierto. Entonces desistí. Aquello me pilló de sorpresa. Nunca había imaginado a doña Cándida admitiendo que no sabía qué ser algo. Nunca es tarde para aprender, respondí ofreciendo un retazo y una aguja. Ella sonrió, pero rechazó. Estas manos viejas ya no tienen más modo. Hizo una pausa larga antes de continuar. ¿Sabes, Vera? Yo solo quería que Clemente tuviera una vida buena. Tal vez haya exagerado en el modo de cuidar. Después que Geraldinho murió, quedé con miedo de perder a Clemente también. Geraldinho, ella respiró hondo, como quien va a contar un secreto guardado hace mucho tiempo. El hermano de Clemente. Eran gemelos, igualitos. Cuando tenían 4 años, cogieron el sarampión fuerte. Geraldinho no resistió, pero Clemente sobrevivió por milagro. Quedaron internados lado a lado. El médico dijo que fue por muy poco, cuestión de horas tal vez. Uno se fue y el otro quedó. ¿Sabes? Mi marido era Geraldo hijo, como el padre de él, y siguiendo la tradición de la familia, dimos el nombre del abuelo y del pai a uno de los niños. Hacho que por eso que nunca conseguí tratar a Clemente. Tenía siempre ese miedo de perderlo también. Quedé sin palabras. Clemente nunca había mencionado un hermano gemelo. Él no recuerda, dijo como si leyera mis pensamientos. Era muy pequeño y nosotros nunca hablamos de eso. Era doloroso de más. Siempre intenté controlar todo después de lo que sucedió. Tenía tanto miedo de perder al hijo que sobró que acabé sofocándolo. Aquella noche entendí a doña Cándida como nunca antes y hasta mismo quedé emocionada, pues jamás imaginé que desahogara conmigo aquel secreto que guardaba apenas con su marido. No era apenas una suegra difícil, era una madre marcada por el dolor de perder un hijo, intentando proteger al otro de la única manera que conocía. Y entendí también por qué insistía tanto en que mi hijo se llamara Clemente hijo cuando nació. No era solo por terquedad, sino para mantener viva una tradición familiar que se quebró con la muerte de Geraldinho. Aquella noche conté a Clemente sobre el hermano que no recordaba tener. Él quedó quieto por mucho tiempo. Después preguntó con la voz embargada: ¿será que es por eso que a veces sueño que estoy conversando conmigo mismo? A la mañana siguiente de aquella conversación, entré en el cuarto de ella llevando un café. Era la primera vez que hacía eso por voluntad propia, no por obligación. ¿La señora durmió bien?, pregunté colocando la taza en la mesita. Ella me miró sorprendida, como si no entendiera aquel gesto. Dormí, sí, gracias, Vera. Quedamos en un silencio extraño, de aquellos que cargan muchas cosas no dichas. Entonces tomé coraje. ¿La señora tiene alguna foto de él, de Geraldinho? Sus ojos se empañaron al instante. Pensé que había hablado tontería, que ella iba a cerrarse hecho ostra, pero para mi sorpresa
se levantó y fue hasta la maleta que había traído, aquella misma que permanecía medio escondida debajo de la cama. «Tengo solo 2», dijo removiendo allá en el fondo de la maleta, y tiró una caja. Casi no había fotografía en aquella época. «Esta aquí fue tomada cuando eran nenes, bien un mes antes de él, antes de suceder». Y me extendió un retrato pequeño, medio amarillento. 2 niños idénticos con ropitas de marinero, mirando serio para la cámara. Si no fuera por la manchita de nacimiento que Clemente tenía en el cuello, sería imposible decir cuál era cuál. Eran tan parecidos que a veces hasta yo me confundía, dijo con una sonrisa triste. Geraldinho era más travieso, más risueño. Clemente siempre fue más quieto, pero en el suyo. Geraldinho sacó el temperamento alegre del pai y del abuelo. Devolví la foto, llorando. ¿Cómo no llorar? Percibiendo el cuidado con que ella aguardaba, como si fuera el más precioso tesoro. Él era tan alegre, doña Cándida dijo tocando la foto con la punta de los dedos. Despertaba cantando. Quedé quieta, dejando que siguiera en el propio ritmo. Ella sacó de la caja una camisita blanca bordada a mano. Ella tenía también una mecha de cabello amarrada con una cinta azul. «Fue la última ropa que usó antes de quedar enfermo», dijo. Y pude ver que costaba para ella hablar de eso. Guardé sin lavar, pero ya no tiene el olorito de él. Ella apretó el tejido contra el rostro y lloró. No aquel llanto contenido de quien tiene vergüenza de las lágrimas. Fue un llanto abierto, de sollozos, de dolor crudo que finalmente encuentra la salida después de décadas presa. Abracé a mi suegra porque primera vez en la vida sentí sus huesos frágiles bajo mis brazos, el sollozo sacudiendo aquel cuerpo que siempre me pareció tan fuerte e inabalable, y percibí que ella era apenas una mujer como yo, cargando un dolor que yo, gracias a Dios, solo conseguía imaginar. Aquella noche llamamos a Clemente para ver la caja. Él miró cada ítem con una expresión extraña, como si estuviera viendo algo familiar y al mismo tiempo totalmente nuevo. «¿Él se llamaba Geraldo?», preguntó sujetando la foto de los 2 bebés. «Geraldo, como tu abuelo y tu pai», doña Cándida respondió, pero la gente llamaba de Geraldinho para diferenciar. «Y tú serías Clemente, un nombre nuevo en la familia». Ella sonrió entre lágrimas. «Era así. Ustedes atendían cuando yo llamaba por el nombre cierto, incluso siendo tan pequeños». Vi a Clemente respirar hondo, mirando fijamente a aquel niño idéntico a él en la foto. «Yo recuerdo», dijo súbitamente. «No recuerdo de él exactamente, pero recuerdo de no estar solo. Recuerdo de sentir que faltaba alguna cosa después, como si hubieran arrancado un pedazo de mí». Doña Cándida comenzó a llorar de nuevo. «Perdón, mi hijo», dijo entre sollozos. «La gente pensó que era mejor no hablar, que ibas a olvidar. El médico dijo que era mejor así, pero hallo que la gente solo empeoró las cosas». Clemente abrazó a la madre con fuerza, como nunca lo había visto hacer antes. Quedaron así, juntos, llorando por aquella pérdida que nunca había sido propiamente llorada. En los días que siguieron, percibí un cambio en doña Cándida. Era como si un peso hubiera salido de las espaldas de ella. Ella sonreía más, hablaba más.
Una mañana entré en la cocina y la encontré enseñando a Eulalia a hacer bizcochos, con una paciencia que nunca había demostrado antes. Quedé parada en la puerta observando aquella escena que jamás imaginé que vería. Clemente también cambió. Comenzó a preguntar más sobre la infancia, sobre el hermano. Era como si estuvieran recuperando no solo la memoria de Geraldinho, sino también una relación que nunca tuvieron chance de desarrollar. Una noche, ya acostados, Clemente me dijo: ¿sabes qué es extraño, Vera? Paré de tener aquel sueño con el niño. ¿Es mismo? Es yo que ahora que sé quién es él, que puedo recordar de él despierto. No preciso más encontrar con él durmiendo. Aquello hizo un sentido profundo que no sé explicar derecho. Con el tiempo la foto de los gemelos ganó un lugar en nuestra sala, junto con las otras fotos de familia. Geraldinho viró parte de nuestra historia, no más un secreto doloroso, sino un recuerdo que, incluso triste, podía ser honrado abiertamente. Vi cómo el dolor guardado por tanto tiempo había moldeado aquella familia, como miedo de perder había hecho a doña Cándida agarrarse con tanta fuerza al hijo que sobró al punto de casi sofocarlo. Y principalmente aprendí que por detrás de las personas difíciles muchas veces existen dolores que la gente ni imagina. Mi suegra no era apenas una mujer controladora, era una madre que había perdido mitad de su corazón y hizo de todo para proteger la mitad que restó. Ahora entiendo por qué quería tanto que mi hijo se llamara Clemente hijo cuando nació. No era solo por teimosia, sino para mantener viva una tradición familiar que se quebró con la muerte de Geraldinho. Hoy, mirando hacia atrás de mis 74 años, veo como la vida da vueltas. Aquella chica de 17 años que soñaba con matrimonio nunca imaginaría todo lo que vendría a vivir. Con el pasar de los años, nuestra familia creció más de lo que imaginábamos. Después de Olavo y Eulalia, Dios nos bendijo con más una hija, nuestra Acazula Catarina. Cuando descubrí que estaba embarazada por la tercera vez, Clemente y yo combinamos que si fuera niño, lo llamaríamos Geraldo, en memoria del hermanito de él y de mi suegro. Pero Dios quiso diferente y vino más una niña para alegrar nuestra casa. Elegí el nombre Catarina porque tenía una novia guapísima en la escuela y le quedaba perfecto. Olavo se casó con Luisa y tuvieron 3 hijos. Eulalia tardó más en casarse. Siempre fue más independiente. Cuando finalmente se casó a los 26 años, ella y Paulo ya nos habían dado 2 nietos más. Mi Catarina fue la que más me sorprendió. Tuvo 4 hijas, las últimas gemelas, Elena y Cecilia. Cuando nacieron sus hijas, doña Cándida lloró mucho al verlas. «Mira, Vera, Dios también te ha dado gemelas», dijo, abrazándolas a ambas con manos temblorosas. Estoy segura de que fue un momento de sanación para ella. Doña Cándida lleva con nosotros casi 30 años. Después de superar su dolor y confiar en Geraldinho, otra persona tomó su lugar. Los nietos lo adoraban, conoció a los bisnietos y tuvo una paciencia que nunca había mostrado con sus propios hijos. Tenía 86 años cuando falleció. Clemente y yo vimos crecer a nuestros hijos, establecerse
y la casa volvió a llenarse con las voces de los niños. Hoy somos 9. Cuando todos nos reunimos para Navidad o aniversarios, nuestra casa, si la casa que construimos paso a paso, se hace pequeña, pero nuestros corazones están abiertos de par en par. Mi compañero sigue aquí, pero huele, ha visto. Y así termino esta historia, no con un punto final, sino con reticencia, porque mientras uno de nosotros nos siga contando la historia de los que nos precedieron, nadie se ha ido realmente, y espero que cuando llegue el momento, Dios me reciba con los brazos abiertos, porque solo vivo para complacerlo. Un sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de ver este video. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbete al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.